Hemos llegado al domingo 20 del tiempo ordinario y la palabra de Dios hoy nos invita a la radicalidad. Si quisiéramos ponerle un nombre a este domingo, creo que nos quedaría bien: radicalidad, una exigencia de la vida cristiana. Si vamos al Evangelio de Lucas 12, Jesús nos invita a seguirle y nos advierte que hay que ser serios, hay que ser radicales, hay que ser coherentes, porque el seguimiento a Él no es nada fácil. Dice Él: a partir de ahora van a estar divididos en una familia, 2 contra 3 y 3 contra 2. Al inicio del cristianismo la cosa no era tan fácil. Resulta que habían hijos que entregaban a sus padres cristianos, padres que entregaban a sus hijos para que fueran martirizados. Nosotros podemos leer la historia del cristianismo y constatamos que la palabra de Jesús se hizo vida y hoy todavía sigue pasando lo mismo. Hoy día se habla de derechos, se habla de libertad de expresión, que todos tenemos derecho, que cada uno es libre, que cada uno haga lo que se le dé la gana, pero cuando yo, que soy cristiano, digo que no estoy a favor del aborto, que no estoy a favor de la pena de muerte, que yo creo en la vida, entonces me señalan y dicen que yo ya no tengo derecho a decir de esas cosas o hablar de esos temas. Eso es lo que vive el mundo moderno. También hoy somos perseguidos. En nuestras familias mismas nosotros somos perseguidos porque a lo mejor tu hijo o a lo mejor tu hija o alguien de tu familia no está de acuerdo con que seas cristiano, porque piensan que es una cosa rara, porque piensan que a lo mejor esto ya no sirve para nada. Jesús entonces nos invita a la radicalidad, a ser serios, a ser coherentes, nos invita a seguirle a Él. Los que piensan que la religión es la causa de todas las guerras encontrarían la razón más oportuna en este Evangelio, pero el Evangelio no apunta a eso. El Evangelio apunta a que aquel que es luz se opone radicalmente a los que son hijos de las tinieblas. El Evangelio no sirve para justificar, el Evangelio de hoy, para justificar la guerra que son fruto del pecado, del egoísmo, de la ambición, del afán de poder, sino para recordarnos que o lo damos todo por Jesús o no damos nada. Nos invita a tomar partido, o es blanco o es negro, pero no se vale gris. Eso es lo que dice el Evangelio, eso es lo que significa el Evangelio, a tomar partido. O decidimos seguir a Cristo o no le seguimos. Esa es la experiencia de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos invita a la constancia y dice que hay que renunciar a todo obstáculo, al pecado, y fijar la mirada en Cristo. Qué bonita la enseñanza de la carta a los Hebreos. Dejemos todo aquello que nos aparta de Jesucristo y centrémonos en Él. Y la experiencia del profeta Jeremías en la primera lectura no le fue fácil. Jeremías anuncia un mensaje de Dios y la gente no le escucha, no le hace caso y lo meten en el pozo. Y es curioso, es significativo que un extranjero sí escuchó la palabra del profeta. Yo quisiera que nosotros pensáramos en la realidad de Jeremías y en la realidad nuestra. Jeremías anuncia un mensaje y aunque no le escuchan, él lo sigue anunciando. La iglesia es consciente de que muchos no escuchan la predicación del Evangelio, pero sigue predicando, nos sigue anunciando el Evangelio, sigue predicando a Cristo. Si nosotros leemos el capítulo 38 y 39 del libro de Jeremías, constatamos lo siguiente: Jeremías advierte al pueblo, exhorta al pueblo, viene un castigo grande, y no le hicieron caso. Y después vino el castigo. Hacia el año 589 y 588 a.C., el pueblo fue llevado, desterrado, fue llevado a Babilonia. Nabucodonosor se los llevó a todos, los desterró. La palabra del profeta se cumplió. Pues la experiencia de Jeremías nos tiene que motivar a estar firmes en la fe. Y a la luz del profeta Jeremías, a mí me vienen dos ideas a la cabeza. La primera es que la predicación que no denuncia el pecado no es predicación del Evangelio. Es mi obligación, es obligación de la iglesia, es obligación del cristiano cuando predica a Cristo denunciar al pecado, como el profeta Jeremías. Y la segunda experiencia de Jeremías, lo que podemos aprender es que el profeta no se tiene que cansar de anunciar el Evangelio. Jeremías, aunque no le hacen caso, lo sigue predicando. La iglesia, aunque muchos no presten atención al Evangelio, sigue predicando. ¿Por qué? Porque la tarea del profeta es
anunciar el reino de Dios. Mi tarea como sacerdote cada domingo que vengo a misa no es convertirles a ustedes. Yo no tengo por misión convertir a nadie. Tengo por misión anunciar el Evangelio. Y si con el anuncio del Evangelio alguien se convierte, bendito sea Dios. Pero el trabajo del sacerdote, el trabajo del profeta, el trabajo del predicador, el trabajo del cristiano es ser micrófono de Dios, es ser luz que ilumine las tinieblas, es ser sal que da sabor. La tarea de la iglesia es predicar a Jesús. Así que hoy, queridos hermanos, yo les invito, queridas hermanas, porque hoy solo hay hermanas, yo les invito a que volvamos la mirada a Jesús presente en el sagrario, y que dentro de unos breves instantes se hará presente en el altar. Digámosle: Jesús, regálame el don de la fe, regálame la gracia de vivir eso que pides en el Evangelio, de ser radical, de poder responder a las exigencias del Evangelio. Oremos también por aquellos que viven situaciones difíciles. Nosotros aquí en España perfectamente podemos hablar de Jesús, podemos predicar, aunque tenemos persecución, pero lo podemos hacer. Pero hay lugares donde no se puede hablar de Dios, donde no se puede hablar de Cristo, donde cualquier religión es pisoteada. Oremos también por estos pueblos para que un día alcancen la paz y la libertad. Profesemos la fe. Creo en Dios.